Muy bien. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre un concepto que tiene que ver con asíntotas de una función y con los límites infinitos, que no son técnicas o métodos exactamente iguales, pero que sí están muy relacionados el uno con el otro. Cuando nosotros hablamos en general de asíntotas de una función, estamos hablando de un cierto tipo de líneas, digamos, imaginarias, hacia los cuales la gráfica de la función se acerca mucho, pero no lo llega a tocar. Es un concepto, vamos a decir, difícil de entender a veces, pero que gráficamente se puede observar mucho mejor. Vamos a considerar en las funciones que tenemos tres tipos principales de asíntotas. Unos que son asíntotas verticales, como tenemos en la gráfica del lado derecho, las líneas estas, de abajo hacia arriba, representarían líneas verticales, por lo tanto líneas que son asíntotas verticales. Y observemos que esas asíntotas justamente dentro de la gráfica, que es la linecita que se ve de color azul, esta linecilla azul se acerca mucho a la asíntota, pero no la llega a tocar en cualquiera de los extremos estos que estamos llamando verticales. Las asíntotas horizontales entonces serían las asíntotas que van de izquierda a derecha, horizontales, paralelas digamos con el eje X, y que también cumplen la misma situación, es decir, que la gráfica se le acerca mucho a la línea, pero no la llega a traspasar, en el caso por ejemplo de la gráfica que tenemos al lado izquierdo. O las asíntotas oblicuas, que eso es, digamos, líneas inclinadas, o sea, no son verticales ni son horizontales, que también tienen la misma situación. La gráfica de la función se le acerca mucho, pero no la llega a tocar. Ejemplo, la gráfica que tenemos del lado derecho. ¿Verdad? Esta línea que está inclinada parece como un ángulo de 45 grados, es una asíntota oblicua. Desde ese punto de vista, cuando nosotros vamos a hablar de las asíntotas verticales, que es lo que estamos interesados en esta clase, estaríamos evidentemente buscando aquel tipo de línea, digamos, imaginaria de la función, pero que tiene esa forma de abajo hacia arriba, vertical, hacia la cual la gráfica se acerca mucho, pero no la llega a tocar. Y para que nosotros lleguemos a determinar si un determinado valor representa o no una asíntota vertical, tenemos que volver a calcular límites. Aquí, digamos, en la definición que estamos colocando, es muy importante observar que esos límites que nosotros vamos a determinar tienen que ver con los valores extremos del dominio máximo, que por cursos anteriores, ¿verdad?, debemos saber calcular bastante bien. Una vez que hemos calculado esos valores extremos del dominio máximo, esos numeritos que nos resulten de ese dominio máximo son los posibles sospechosos a representar, a ser una asíntota vertical. ¿Y cómo determinamos si sí o si no es asíntota vertical? Bueno, como decía, calculando este límite que vemos acá. Hay que calcular el límite cuando x tiende a ese valor, en este caso lo estoy representando por a, de f de x. Evidentemente f de x es nuestra función. Este límite, recuerden, ¿verdad?, por el proceso de calcular límites que ya conocemos, puede dar infinito o puede dar un valor específico. Pero en el caso de que nos dé infinito, entonces efectivamente ese valor, el que estábamos calculando, es una asíntota vertical. Si nos da un valor exacto, ¿ok? O sea, un valor exacto me refiero a un valor numérico, no es asíntota vertical. Este análisis es conveniente, jóvenes, hacerlo tanto por la izquierda como por la derecha. Recordamos un poco, ¿verdad?, el concepto de continuidad. Hay que calcular el límite por la izquierda y por la derecha de ese valor que queremos saber si es o no una asíntota vertical. Bueno, para ello vamos a resolver unos ejemplos que vamos a proponer por acá. Fijémonos en la función f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 5 sobre x menos 1. Queremos saber si esa función tiene asíntotas verticales o no. Entonces, cuando nosotros queremos, repito, saber si una determinada función tiene asíntota vertical, debemos primero darnos a la tarea de saber cuál es su dominio máximo. En el caso de esta función, repito, no estamos aprendiendo a sacar dominio máximo. Ese dominio máximo en este caso correspondería al conjunto de todos los números reales, quitándole aquellos valores que nos conviertan en 0 al denominador. En este caso, convierte en 0 al denominador x igual a 1. Por lo tanto, estaríamos hablando de r menos 1.
decir, sería R menos el numerito que hubiésemos encontrado, que es el 1. En términos prácticos, lo que nosotros vamos a hacer es calcular los extremos de ese dominio máximo, o sea, esos puntos, digámoslo así, que forman los distintos intervalos del dominio máximo, y en este caso pues va a ser solo un número que en este caso, repito, es el número 1. Por lo tanto, cuando voy a calcular este límite, el límite que estábamos proponiendo por acá, ese límite va a ser el límite cuando f de x, ¿verdad? El x a la 2 más 4x menos 5 sobre x menos 1 tiende a 1. Lo vamos a poner por acá. Vamos a calcular el límite. Cuando x tiende a 1 de nuestra f de x. Y recordamos que nuestra f de x es esta formulita que estamos viendo aquí, x2 más 4x menos 5 sobre x menos 1. Muy bien, con las distintas técnicas que nosotros sabemos, ¿verdad?, para calcular límites, vamos a determinar este valor. Entonces esto nos daría así. Recordemos que en principio, ¿verdad?, tratamos de factorizar los polinomios que tuviésemos a ver si algo se puede eliminar. Entonces, x2 más 4x más 1 podría factorizarse como, vamos a ver, ok, podría factorizarse como x menos 1, x menos 1 por x más 5. Y dado así, según lo que ya nosotros sabemos, observemos que en este límite, el x menos 1 y el x menos 1, o sea, uno arriba y el otro abajo, se pueden cancelar. Por lo tanto, esto se nos convierte en el límite cuando x tiende a 1 de simplemente x más 5. Claro, a hacer esto, ¿verdad?, estamos eliminando aquel elemento problemático, ¿verdad?, que nos provocaba la división entre 0, que es lo que no nos permitía calcular el límite adecuadamente. Y ahora sí, haciendo una sustitución directa, x1 más 5 daría 6. Por lo tanto, el resultado de este límite correspondería entonces a 6. Vamos a dejar por ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión que estamos obteniendo con relación a este límite? Bueno, la conclusión es que el valor, digamos, el 1 que estábamos calculando por aquí, no representa una asíntota vertical, porque obtenemos un valor específico. Vamos a observarlo con esta gráfica que les voy a compartir. Esta gráfica que estamos observando por acá es la gráfica que corresponde a la función que queríamos ver, x2 más 4x menos 5 sobre x menos 1, y el valor extremo de este que queríamos analizar era cuando x valía 1. Entonces observen, si yo por ejemplo voy aproximando el valorcito en este punto hacia que x valga 1, justamente cuando llega hacia 1, se nos forma esa especie de puntito vacío, representando que la gráfica no tiene un valor específico en ese punto, pero observen, ¿verdad?, por conocimientos anteriores, que si lo consideramos como límite por izquierda o por la derecha, ese límite tiende justamente a 6, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Esto es una discontinuidad evitable. Bueno, f de x es igual al x2 más 4x menos 5 entre x menos 1 para todos los números reales excepto el 1, y para 1 se define como 6. Bueno, conocimientos de continuidad.
Vamos a ver el ejemplo número 2. Recordemos que en este ejemplo que estábamos analizando, la conclusión, ¿verdad? La pregunta es 1, un valor que represente asíntota vertical. Bueno, la respuesta sería no. Para el ejemplo número 2 que vamos a analizar, la función que vamos a proponer es f de x igual 2x menos 1 entre x2 menos x menos 6. Nos damos a la tarea primero de calcular cuál es el dominio máximo que posee esta función. Recuerden que esto en general es calcular aquellos valores que nos conviertan en cero el denominador, ¿verdad? Para este tipo de función. Y aquí sería R menos aquellos valores que encontremos. Los valores que en este caso corresponden, vamos a ver, serían los siguientes. Esos valores serían el 3 y el menos 2. Por lo tanto, exceptuando el 3, y el menos 2. Ese es el dominio máximo. Por lo tanto, esos valores son los que nos estarían convirtiendo en cero el denominador y por lo tanto los posibles sospechosos de ser o no asíntotas verticales. ¿Cómo lo analizamos? Otra vez, vamos a tomar el límite cuando x tiende a 3 y luego cuando x tiende a menos 2. Y aquí tenemos que calcular los límites unilaterales, es decir, calcular izquierda y derecha. Vamos a ver por qué. Voy a empezar primero con el 3. Entonces digamos que quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 ponemos aquí nuestra función y empezamos a calcular. Recordemos que el método estándar en este tipo de situación es tratar de factorizar los polinomios, ¿verdad? Y procurar, ¿verdad?, que si alguno se pueda eliminar, pues excelente. La parte superior yo creo que es de todos conocido que 2x menos 1 no se va a poder factorizar, por lo tanto va a quedar lo mismo. Pero en la parte de abajo, del tipo de factorización que buscamos y los elementos que nos convertían en cero a ese denominador, esto quedaría factorizado como x menos 3 por x más 2. X más 2. Y observen que al tenerlo así, evidentemente no podemos eliminar ninguno de los factores. Entonces no se puede, digamos, hacer esa conversión, digamos, por decirlo así, sencilla, esa simplificación sencilla, entre comillas. Entonces no nos sirve. Quiere decir que de alguna manera tendríamos que hacer una especie de evaluación directa, recuérdenlo, por izquierda y por la derecha. Voy a empezar haciendo por la derecha. Recordamos la simbología, le ponemos al 3 un más y hacemos esta evaluación por la derecha a ver qué tal nos resulta. Si yo digo que la x vale 3, 2 por 3 son 6, menos 1 nos daría 5 en la parte superior. En la parte de abajo, el meollo, digamos, está con el factor x menos 3. El otro no me importaría, porque yo sé que si yo sustituyo x por 3, este factor que estoy marcando en gris daría 5, no hay problema, pero aquí es donde estaría la situación, que 3 menos 3 da 0. Entonces, suponiendo que se acerca más bien a 3 por la derecha, recuerden que sería un número muy cercano al 3, pero un poquitito mayor que 3. Entonces, cuando yo hago esta resta, a 3 le resto 3, es decir, suponiéndose 3 por la derecha, este paréntesis no representaría un valor muy cercano a 0, pero positivo. Por lo tanto, sería 0 por 5, quedaría 0, es verdad, aquí nos estaría dando 0, pero por la derecha. Recordemos que este concepto significa que es un valor cercanísimo a 0, pero positivo. Y por ley de signos y por propiedades de límites también sabemos, eso nos estaría dando, ¿verdad?, una constante 5 dividido entre 0 como límite, repito, tiende a infinito, pero en este caso a más infinito. Entonces definitivamente sí, el valor 3 es un
es una asíntota. Pero recordemos que ocupamos calcular los dos valores, tanto izquierda por derecha. O sea, voy a hacer ahora el mismo tipo de cálculo, pero calculándolo ahora por la izquierda. Vamos a ver qué pasaría si calculamos este límite, pero con el 3 por la izquierda. Recordamos que eso significa un número muy cercano al 3, pero menor que 3. Entonces, aquí estoy haciendo los cálculos o las sustituciones adecuadas. Y vamos a hacer el mismo tipo de cálculo. En la parte superior ya vimos, no hay problema, si sustituyo x por 3, 2 por 3, 6, menos 1 da 5, ahí no hay mayor situación. En la parte de abajo sí, ¿verdad? Yo sé que 3 más 2 daría 5, no hay problema, pero aquí es donde tenemos el problema. Y como esto nos tiende a 0, 0 por 5, sabemos que da 0, pero el análisis es saber si da, entre comillas, recuérdenlo, un 0 positivo o un 0 negativo. Me explico, o sea, un valor muy cercano a 0, pero positivo, o un valor muy cercano a 0, pero negativo. Y como en este caso la x está representando un número muy cercano al 3, pero poquito menor que 3, quiere decir que cuando yo haga la resta, aquí me estaría dando un número pequeñísimo, pero negativo. Por lo tanto, es el 0 menos, o sea, el 0 ese por la izquierda. Por lo tanto, en ley de signos y con la propiedad de límites, eso estaría dando menos infinito. O sea, totalmente, el 3 representa una asíntota vertical. ¿Qué pasaría si analizamos ahora el siguiente valor? Recordemos que el siguiente valor ahora es determinar el límite para el menos 2, para el otro valor extremo que hemos encontrado en ese dominio máximo. Entonces voy a empezar, ¿verdad?, como haciendo las sustituciones adecuadas. Y voy a hacer este nuevo límite, pero ahora es que tiende al 2. Y por las razones ya explicadas, bueno, sería un 2, ¿verdad?, por la derecha y luego por la izquierda. Con los mismos argumentos, yo sabría que esto es el límite cuando x tiende a 2. Vamos a ver si algo se pudiese simplificar, pero yo creo que ya resulta evidente que no. Aquí abajo la factorización es la misma, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar igual. 2x menos 1 sobre x menos 3 y x más 2, no se puede eliminar nada. Hacemos esa sustitución que yo llamo verdad directa. Estoy poniendo 2 y es menos 2, ¿cierto? Entonces aquí es menos 2 por la derecha. Aquí también menos 2 por la derecha. Muy bien. Haciendo la sustitución directa en este cálculo de límite, arriba tendríamos 2 por 2, que es 4, menos 1, nos va a dar un 3. Y abajo, el paréntesis del x menos 3 no tendría problema, eso que nos daría que menos 5 por el otro valor es el que da el problema, x más 2, siendo que x tiende a menos 2, eso nos daría 0. Pero como estoy asumiendo que voy a acercar al menos 2 por la derecha, es decir, un valor muy cercano al 2, pero mayor que 2, o sea, mayor que el menos 2, ¿me explico? Podría ser como imaginarse, no sé, que tuviésemos menos 1,999, una cosa así infinita, ¿verdad? Cercanísimo al 2, que al sumarle al 2 me produce un número muy cercano al 0, pero positivo. Entonces aquí me estaría dando, o sea, esta multiplicación, un 0 positivo. Por lo tanto, digamos, un 0 más. Y haciendo el mismo tipo de análisis de los elementos anteriores, 0 positivo, dividiendo a ese valor como límite, tendería entonces a más infinito también. Tenemos que hacer ahora el cálculo, ¿verdad?, del otro valor. Ahora vamos
cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Entonces voy a hacer las sustituciones aquí. Fíjense que toda esta parte va a quedar muy similar, ¿verdad? Con todo. Pero los cambios que vamos a tener son de la siguiente forma. Ahora x tiende a menos 2, pero por la izquierda. De lo mismo, la factorización va a ser la misma, lo que estoy cambiando es el menos 2 por la izquierda. Y ahora viene la parte de analizar esa especie de sustitución directa. Entonces eso sería igual. Ya vimos que en la parte superior daría 3, pero abajo, ¿cómo nos daría? 0, entre comillas positivo, un 0, entre comillas negativo. Bueno, ya dijimos, el paréntesis, x menos 3 no da problema, eso tendería a menos 5, pero el otro sí, que tiende a 0. Entonces 0 por 5 daría 0. Hay que ver si por la izquierda o por la derecha. Recordamos que en este caso estoy acercando al menos 2 por la izquierda, quiere decir que es un número muy cercano, al menos 2, perdón, al 2, si lo dije bien, al menos 2, pero menor que el menos 2. O sea, como decir, menos 2,0001 por decir algo, más 2, eso nos daría un valor muy pequeño, pero negativo. Entonces aquí estaríamos hablando de un 0 negativo, entre comillas, recuérdenlo, que como valor de límite, entonces nos produciría menos infinito. Todo esto que hemos estado comentando es para decir que cuando se hace el cálculo por la izquierda, por la derecha de algún cierto valor, y esto nos dan infinitos, entonces esos valores representan asíntotas verticales. Entonces la conclusión es que efectivamente en esta función que estábamos analizando, tanto el 3 como el menos 2 son asíntotas verticales. Esto, vamos a ver, hay que decirlo, son valores x, o sea, x igual a 3 es una asíntota vertical, x igual a menos 2 es otra asíntota vertical. Vamos a verlo con la gráfica que corresponde, por ejemplo, a esta función. La gráfica que corresponde a esta función la vamos a colocar aquí. Vamos a compartirles esta otra gráfica. Muy bien, aquí estamos observando lo que es la gráfica de la función que estábamos disponiendo antes. Aquí yo puse, por ejemplo, los valores factorizados, el polinomio de abajo ya está factorizado, ya sabemos cómo factorizarlo. Si se fijan, que yo pongo aquí, por ejemplo, x igual a menos 2, esta linecita que se hizo como en color morado, efectivamente representa una asíntota vertical, y el otro valor que analizábamos era x igual a 3. Entonces el x igual a 3, la otra línea que se generó en color negro, representa efectivamente, jóvenes, una asíntota vertical.